Hola gente, estamos aquí en otro capítulo de Dado con TV, no tiene nombre todavía, pero estamos hablando de cosas interesantes relacionadas a todo tipo de juegos de mesa, rol y cartas. El capítulo pasado hablamos de Magic the Gathering y estuvo muy interesante, y esta vez tengo aquí al Master Leo de Luthiers de Mundos, quien nos va a platicar un poco en cambio de juegos de rol. Así es. Antes de él ya se va a presentar, pero le voy a presentar un poquito. Es Master Leo, es profe, es un crack y está haciendo su propio juego de mesa, de rol en específico, que tiene unas cositas muy interesantes. Entonces creemos que lo que nos pueda hoy brindar en esta charla va a estar bien chévere. Así que Bueno, saludos a todos. Muchas gracias al Master Brandon por invitarme. Y pues sí, para lo que se pueda conversar, yo feliz. Bacanísimo. Bueno, pues un poco estamos dando por sentado que los que posiblemente escuchen quieran llegar al Dado Con y decir, bueno, ¿qué es esto de los juegos de rol? He escuchado, he visto en Stranger Things, en The Big Bang Theory que juegan esto, pero yo no entiendo. Coméntanos un poco, Leo, ¿qué es esto de los juegos de rol? Uy, qué complicada pregunta, porque, a ver, desde que llevo jugando, todo el mundo hace la misma pregunta y cada vez me complico más con la respuesta, en realidad. De hecho, me acordaba de lo que publicaste sobre si es que los juegos de video son o no son juegos de rol. Yo estoy en el equipo de que sí son, en realidad. Un juego de rol, para mí, y pensándolo desde ese punto de vista, es un juego en el que tú adoptas la personalidad de un personaje para que tú le des la forma que tú deseas. Pero puede ser mecánicamente y puede ser también de personalidad y del sabor interpretativo. Esa es una buena pregunta, la verdad. Los que iniciaron con el rol básicamente entraban en el dungeon, peleaban, mataban y salían. Claro, porque el inicio de los juegos de rol no es tanto un juego de rol. Era un dungeon crawler. Era un juego de mesa que provino de una vertiente de los wargames, ¿no? Exactamente. Entonces no era como quiero interpretarlo, pero le digo a Tolkien. Ahí hay un tesoro, me voy a meter, Sí. matarle al monstruo, y es más, tenía experiencia porque habían más monedas. Claro, exacto, sí, cierto. Entonces era ese el enfoque, y seguro que había gente que era un poco más friki y actuaba, interpretaba y toda la cosa. Sostener mi espada. Exactamente. Pero no era el foco. Claro. Y si es que vamos de eso a los juegos de video, tampoco interpretas, pero estás haciendo eso. Estás jugando a las mecánicas, estás perfeccionando tu personaje en la forma en la que a ti te gusta, le estás dando un nombre y ahora puedes hasta cambiarle la cara. Oye, y eso es un fenómeno bien interesante porque, por ejemplo, si tomamos eso de partida, conocemos el juego, el Among Us, ¿no es cierto? De estos bichitos que tienes que tratar de hacer que tu tripulación sobreviva a unos como que están ahí espías metidos, ¿no es cierto? Pero este juego es divertido porque se juega interpretando roles, o sea, se hace un juego de roles, pero el juego de Among Us no es un juego de rol per se. Pero porque no lo puedes adaptar a tu personaje. O sea, ahí es un juego de roles entre comillas porque tienes que mentir. Claro, pero justamente esa sería la diferencia entre el juego de roles, ¿no es cierto? Y el juego de rol sería como ese en el que ya las mecánicas adoptan digamos de esta dimensión interpretativa. ¿Qué opinas de eso? Yo creo que no. ¿Qué pasa con una persona que empieza a jugar rol por primera vez y porque no sabe, porque tiene nervios o por lo que sea, no interpreta? Creo que hay... Oh, claro, y tú te mencionas a las personas que, por ejemplo, muchos novatos juegan, pero no quieren interpretar, pero aún así lo viven. Y están jugando rol. Oh, claro. Qué interesante. Creo que hay una línea interpretativa, o más bien una línea que puede ser desde lo no interpretativo en absoluto hasta lo muy interpretativo, gente que hace cosplay o rol vivo.
¿No es cierto que...? Claro, vive el ARP, por cierto, si en Cuenca... Necesitamos LARP en Cuenca. Yo quiero darme de chingadazos con espada de goma. Entonces tienes una línea larga, con una serie de tonos en los cuales vos puedes estar completamente, no interpretar en absoluto, pero jugar bien. Juegas a tu personaje, lo creas, lo manejas. Y las personas que son muy, muy metidas en el personaje. Y hay juegos para todo. Yo creo que el Dungeons and Dragons, que es el más conocido, es muy cargado de mecánica. Y tienes otros que son muy cargados que dejan mucho la interpretación. Muy libres. Como Vampiro, que uno ha podido jugar, pero que no me da ganas. No, pero es interesante Vampiro. Sí. Ok. Creo que este es un buen tema de discusión. Yo creo que podríamos dedicar todo un capítulo. Y sería interesantísimo si podemos hacerlo en línea. Aquí me gustaría de mí tener, por ejemplo, a Otto de All Things RPG. Si vos dices, oye, vos te conoces full juegos de rol, o sea, has probado y has leído, no tienes idea, Otto, ese güey se sabe, es que ese man se ha leído siquiera unos 60 y más, o sea, es una bestia. Y sería interesante hablar incluso de esta visión con otros diseñadores de juegos de rol que hay allá, latinos también, y preguntarles, ¿no? Incluso hay algunos que ya son tan old school que probaron el AD&D cuando AD&D salió, o sea, y entender qué es eso. Creo que sería un chévere capítulo, pero no nos vamos a ir por eso todo esta noche. Está bien. Así que siguiendo con la situación de, bueno, los juegos de rol podríamos definirlo como juegos en los que se interpretan roles o se juegan roles. Yo creo que se juegan roles. Ya. La parte de la interpretación Ya es mucho más personal, ¿no es cierto? Es una capa distinta. Sí, exactamente. Perfecto. No es teatro. Exacto, no es teatro. Ya. Muy bien. Segundo, ¿qué se necesita para jugar juegos de rol? Prácticamente nada. Y eso es lo que más amo del rol. Bueno, no es lo que más amo. A ver, yo me metí en el rol porque me encanta contar historias. Y por eso también es muy, muy narrativo todo lo que yo hago. Pero bueno, ya voy a hablar de eso en otro momento. Pero una de las cosas que me encantó del rol es que no necesitas casi nada para jugar. Y justamente respondiendo a la pregunta que vos me hacías, cuando una persona me decía, me preguntaba, oye, ¿y qué es el rol? Le decía, mira, tienes 30 minutos, te enseño lo que es el rol, pero de veras. Yeah. Porque si te explico no vas a entender. Entonces, mira, nos sentamos y ni siquiera con dados, porque no es que andaba... Ahora ya soy más geek y ando con dados todo el tiempo. Pero en esa época no. Pues sacaba una moneda para meterle un poquito de azar al asunto. Y decía, ok, ¿cómo te gustaría jugar? ¿Qué te gustaría hacer? Y no interpretábamos. Jugábamos una partida y la moneda era, ¿te sale o no te sale? Ya. Y la gente se divertía, se pasaba bien, se moría de risa, porque aparte de eso, sí es como algo llamativo, o sea, no es algo que haces todo el tiempo. Y nos lo pasábamos súper. Entonces no necesitas nada más que gente que se siente a jugar y que tengan esa disposición de no romper la línea. Eso es todo. Sí. Hay como un tipo como de contrato social, ¿no? Exactamente. En el juego de rol. Es un contrato en el que tú estás como aceptando que por un momento vamos a entrar en la ficción. Exactamente. No recuerdo el nombre exacto. Tolkien fue el que generó algo así. El término. Pero es básicamente no romper la ficción. Exacto. No romper la ficción porque... a todos nos ha pasado que estamos todos chévere en onda con nuestro grupo y llega un tipo como que a romper esa ficción o a romper esa línea, esa vibra del grupo con preguntas tontas o con cosas hechas a propósito para romper, exactamente, ¿no? Entonces definitivamente yo creo que si algo a mí me ha enseñado el rol es que la mejor computadora que tenemos a disposición está aquí. O sea, eso. Yo de hecho, mi experiencia personal con el rol fue mi tío diciéndome, hay un juego en el que interpretas, así, coges un personaje y vas subiendo de nivel y todo, y mi cerebro solo pensaba en videojuegos. Para la gente de México, coge un personaje, se refiere a toma un personaje. Sí, toma un personaje. Sí, no. Sí, por favor.
Continúa, perdón, te Sí, interrumpí. está muy bien. Y bueno, yo pensaba solo en videojuegos. Mm. Y de repente él me hizo jugar, así mismo como tú dijiste. No teníamos dados, no teníamos nada. Y yo recuerdo que jugábamos con piedra, papel, tijera. Oh, perfecto. Sí, Bueno, o sea, buenísimo. era una cosa así, con piedra, papel, tijera. De hecho, lo tengo tan marcado que recuerdo que era una especie como de un dungeon crawler extraño en el que tenía que pasar cinco situaciones que eran los 5 dedos del mono de los deseos, una cosa así extraña. Ya, de Epic Pero, Mano del mono. sí, pero me gustó tanto y luego lo último, o sea, lo que recuerdo es estar pero sentado leyendo y leyendo y leyendo y leyendo y leyendo manuales de Calabozos y Dragones. Inicié con la 3ª edición, entonces era ese entonces. Claro, no. Yo quería jugar desde que tenía, no voy a revelar mi edad, pero desde que era muy joven. Desde que tenía 17, 18 años quería jugar, pero acá no había cómo. Entonces yo siempre escuchaba de los juegos de rol, pero lamentablemente en esa época que apenas empezaba el internet, lo único que encontrabas eran los mitos urbanos. Entonces gente que decía, perdí mi trabajo porque entré a jugar un viernes y salí el martes Sí. y no sentí el tiempo, o... no sé, que te vuelve diabólico. Sí, eso iba a decir, salieron muchos así con esto de esta situación del que Stranger Things lo hace muy bien, ¿eh? Sí, lo muestra hizo muy bien buena. la cuestión. O sea, en realidad hubo un pánico así, no nada fundado de los juegos de rol, ¿no? O sea, era una cuestión. Pero es que también creo que era un pánico con todo, porque también estaba la Sí, música rock, o sea, estaba cualquier cosa que tenga pero alguna es que fue un imagen momento, de eso. un momento de la historia de la cultura pop y todo que fue, o sea, un cambio bastante abrupto de paradigma social. Sí, puede ser. Entonces, No conozco todo mucho por el tema. eso, o sea, es que eran esas épocas, o sea, todo, hubo como estos cambios fuertes desde la rebeldía del joven que siente el dolor de los sistemas estrictos que no le convienen y que no están bien, entonces, y lógicamente el adulto que ya se encuadró, que ahora venga el joven y que le quiera descuadrar de nuevo. Entonces, es lo que vivimos hoy y lo que se vivió antes, solo que en ese entonces la respuesta era, es del diablo. Es del diablo, claro, completamente. No, sí, realmente fue una época, entiendo, bastante grave. No soy tan viejo tampoco, por suerte. Pero sí, eso es lo único que yo había logrado encontrar en internet sobre el tema, porque no es que había mucha capacidad para subir textos o manuales y cosas por el estilo. Ahora te puedes encontrar lo que te da la gana. Incluso ahora ya te puedes descargar oficialmente Dungeons and Dragons, Claro. incluso que son como que los más, te deja descargar las reglas básicas gratuitamente. En esa época no, entonces tuve que esperar mucho tiempo de mi vida para poder realmente jugar rol. Sí. Bueno, y aquí en Cuenca ha habido una situación con esto, ¿no? O sea, realmente no ha habido mucho de rol aquí en Cuenca. ¿Tienes tal vez una opinión de eso? ¿Por qué no se ha jugado tanto rol acá? Yo creo que solamente no fuimos del mercado. Lamentablemente mucho de lo que nos gusta a nosotros y de lo que consumimos y dejamos de consumir es porque llega un tipo con plata y dijo, mira, voy a meter este producto aquí, y le mete y se vuelve un boom. Alguna vez conversaba con amigos en el tema de música. Si es que han escuchado este otro, y para nosotros es como súper común escucharlo acá, pero en otros lugares no lo conocen en absoluto. ¿Y es por qué? Porque no llegó esa persona con la inversión para decir, Claro. voy a meter esto de aquí, este producto aquí, Sí, fuertemente. ¿Qué entró aquí? Bueno, supongo que como en todo lado, Hasbro con Monopolio y cosas por el estilo. Y claro, y tiene sentido ahora que Hasbro, en sus aprietos y toda cuestión, ha hecho todas sus situaciones y sus movidas y ha movido a Calabozos y Dragones bastante. Tiene sentido que justamente ahora ya hay una situación de he escuchado al menos Calabozos y Dragones. O sea, yo recuerdo que cuando empezábamos a jugar Calabozos y Dragones, o sea, nadie sabía ni siquiera el nombre. Claro. Sí, o sea, era como, ¿qué es eso? Los más geeks, los que habíamos tenido referencias como de Bob Esponja o del laboratorio exacto. de Dexter y cosas por el estilo, y- nada más. Y ojo, o sea, y aún así era bien complicado. De hecho, tengo así hecho como un pequeño, como historiación, no sé cómo decirle, ¿no? De cómo inicia el juego de rol aquí en Cuenca. ¿Ya? Sí, o sea, el juego de rol organizado, llamémoslo así, o sea, como que intentó un poco más y aunque no lo creas, sí fue necesario justamente lo que tú dices, o sea, fue necesario que viniera Gina con la plata y todo ahí canadiense y puso aquí la isla
¿no es cierto? Ahí que estuvo en el Millennium Plaza en mucho tiempo. Y ahí que se vendía Yugi y Magic the Gathering y un poquito de Pokémon. Era como Y, la puesta claro, de entrada. y Gina, ella era friki completo, geek completa, y era como, jueguen Calabozos y Dragones, jueguen Calabozos y Dragones, y les enseñó a de los que jugaban Magic the Gathering en ese entonces ahí. Ellos van a Quito, donde tiene la tienda principal Gina, porque Gina solo como que puso una islita acá como para probar mercado. Y allá aprenden a jugar y vienen acá a enseñarnos a jugar. O sea, todo igual tiene tanto sentido lo que tú dices, porque todo se conectó, porque alguien puso la cuestión, una placita y algo para decir, ¿qué es eso? Sí, o sea, empezando por el hecho de que es difícil de entender. O sea, cualquier inversionista que diga quiero meter aquí alguna cosa nueva, entre entender cómo funciona Monopoly y entender cómo funciona Dungeons and Dragons o cualquier juego de rol, va a ser difícil. O sea, como te digo, cuando nosotros recién comenzamos a enterarnos, era como todo un mundo esotérico, fantástico, fantasmal incluso si quieres. Ritualístico. Exactamente. Era literal, casi que meterse en una casa, hacer una fogata y todos bailando alrededor. O sea, así sonaban las primeras búsquedas en internet. Entonces, entre Monopolio y Clue, que se entiende en 2 segundos, voy a meterme a invertir esto de aquí. Si no lo has probado, si no lo has jugado, claro, no vas a tener mucha idea. Te cuento una experiencia personal sobre eso. Bueno, que me pasó recientemente es que me fui a Sodi Libro, es una librería de aquí de Cuenca, muy chévere. La gente de Sodi Libro es muy bacana. Ellos van a tener un evento, no me están dando plata para los dos oyentes. Pero ellos van a tener un evento el 29 de julio, que es por Harry Potter. Entonces dije, oye, qué bacano sería llevar rol y en ese evento hacer una activación y que gente que posiblemente conectado por el gusto de Harry Potter puede encontrarse con el gusto del juego de rol. Era la idea. Entonces voy y les explico, bueno, tengo esta idea y me gustaría ver si podemos concretar algo, toda la nota. Y se quedaron viendo y es como que dijeron, verás, o sea, te veo emocionado y te creo, pero no tengo idea de lo que hablas. Y entiendo que vos te entusiasma muchísimo esto de aquí, pero no tengo la más remota idea de lo que estás queriendo decir. Y exacto, y me dijeron, explícame un poco más. Y claro, yo ya después de tantos años de explicar esta vaina, pude justamente venderles desde el lado diciendo, primero, no esté en contra de absolutamente nada de su visión institucional, porque es justamente una actividad lúdica narrativa. Súper, exactamente. Es súper lúdica narrativa, y entonces lo que se hace es, se sienta un grupo, hay un referí, hay un narrador, como digamos así, él cuenta cuentos y cuenta una historia en la que el resto participa y se lanzan unos dados para darles esta sesión lúdica, esta sensación de juego. Eso es todo. Y de hecho ustedes van a ver que las mesas están llenas de libros. Sí. Y cuando les dije eso, dijeron, ok, chévere, mándanos el dossier para saber cómo lo podríamos hacer. Y ahorita estamos conversando sobre eso. Pero, o sea, el primer gran choque fue, no tengo idea de qué estás hablando. El momento en el que tú dices juego de mesa, la gente se espera un tablero. Un tablero. Y con fichas y cosas por el estilo. Ese es el cambio de pensamiento que hace falta en el tema del rol. Porque todo el mundo todo el mundo piensa que el juego es el objeto. Sí. Voy a jugar X cosa y necesito el objeto, necesitas el juguete. El juguete, exactamente, claro. Exactamente. Aunque sea el relojito de arena, alguna cosa, las tarjetas, relojito de arena, alguna cosa de esas. Como que nos hemos olvidado que tenemos mucha imaginación. Sí. Que cuando éramos guaguas, cuando éramos niños, no necesitábamos mucho, nada de ese tipo de cosas. O sea, suerte es meterte y jugar. Y ahora nos hace falta eso de ahí. Como que para tal vez sea un poco de la barrera que nosotros como adultos nos ponemos también para autorizarte a ti mismo a romper esa barrera y meterte en la narrativa, necesitas eso de ahí. Sí. Ahora, tal vez pensando por ese lado, pienso un poco en mi amigo Andrés Vázquez de Arkham, que él siempre dice, yo me sentiría mucho mejor si es que me invitas a jugar, pero puedo llevar algún objeto, alguna cosa que yo pueda sentirme que soy parte de ese mundo. Tal vez va por ahí, tal vez va por eso de darte la autorización, porque mira,
voy a jugar con esta cosita y me doy permiso. Y es un poco silly, ¿no es cierto? Claro, y te da esta sensación de chuta. Todavía este golpe de entre la ficción y la realidad, ¿no? Mejor dicho, entre los roles esperados socialmente. También, Exactamente. ¿no es cierto? Exactamente. Y graciosamente, el rol esperado socialmente es justamente jugar un rol. Exacto. Sí, es eso. Entonces, a mí me explotó la cabeza cuando yo pude entender que técnicamente jugar juegos de rol era una forma en la que podemos experimentar sanamente interacciones que ya experimentamos en la ducha. ¿Qué? Sí, eso, exacto. Cuando tú estás en la ducha, estás diciendo, ¿cómo le hubiese querido decirle esto a ese desgraciado cuando me dijo esto? Y empiezas a jugar en tu mente que le estabas diciendo esta nota. ¿Y qué te respondía? ¿Y cómo le decía? Claro, eso es técnicamente lo que estamos haciendo acá. No creo que haya pensado así, es muy buena. Sí, entonces, muy buena. Entonces no hay nada, estamos haciendo eso todo el tiempo. Solo que cuando vienes al juego de rol, hay una serie de normas y reglas para que lo podamos hacer conjuntamente a favor de una narrativa, una ficción verosímil entre todos, ¿no? O sea, que se claro, espero que... O sea, tu caso, pero en mi caso yo no me baño con mucha gente. Sí, entonces, el dato de que en el que metes otras personas más en este momento, en esta dinámica, sí cambia. Y me acuerdo una vez a una amiga que le invité a jugar, ella me decía, pues que no, yo no puedo hacer esto de interpretar y meterme en el personaje, así como que vergüenza. Y a mí, yo lo que le dije es, a ver, interpretar un personaje te da vergüenza porque te suena como muy infantil o tonto, lo que sea. Pero cuando ves una película y ves una gran actuación, le admiras al actor, le dices, wow, es fantástico. Y le das hasta un premio si es que es fantástico interpretando, porque a ti te da vergüenza. Claro. Es tal vez porque no nos sentimos capaces de hacerlo. Creo que aquí hay muchas cosas para analizar, pero por un lado está esto de los roles sociales aceptados y también por otro lado está, ¿soy capaz de hacerlo? O por lo menos de hacerlo de una manera en que la gente no se burle de mí. Sí, yo creo que, bueno, una de las cosas maravillosas en todo caso que podemos llevarnos de los juegos de rol es que son multidimensionales. Hay tantas dimensiones para poder dialogar sobre esto, ¿no? Está justamente, por ejemplo, esta cuestión muy socioemocional, roles sociales, cuestiones emocionales. Si quisiéramos hablar técnicamente solo de diseño de juegos, pues ya tenemos un montón de cosas, o incluso de narrativa. Sí, yo tuve un conflicto muy fuerte con la narrativa de los juegos de rol por mucho tiempo, porque no entendía la narrativa de los juegos de rol, porque ocupa narrativa, es decir, se alimenta fundamentalmente de narración. Sin embargo, no cumple las reglas. Ahí tampoco soy tan de acuerdo. En el sentido que no creo que el juego de rol necesite narración como tal. Bueno, sí, más bien la palabra sería como narratología. O sea, es decir, la ciencia detrás de contar historias. O sea, la ciencia detrás de cuándo es una historia. Pero justamente eso iba. No creo que necesites una historia tampoco. Para jugar juegos de rol. Ajá, a ver, y es un poco contradictorio porque yo estoy haciendo ahorita videos sobre sí, no. Cosas narrativas, toda la cosa. Pero ayer justamente pensando en eso me comenzaba a hacer un análisis de qué pasa con lo mismo que decíamos, ¿no? De las personas que comenzaron jugando rol. ¿Qué pasa con esas personas? Llegaban al dungeon, mataban, sacaban el loot y se acabó. No hay tanta historia. O sea, vos podrías meterle, pero es opcional. Yo sí siento que necesita, porque el momento que tú le quitas de eso, ya es un juego de mesa. ¿Qué pasaba? Y aún así, los juegos de mesa necesitan narrativa. Pero te lo digo, esto ya te lo estoy hablando desde esta teoría un poco ya más estricta. Y claro, o sea, te lo estoy hablando desde ese lado en el que tú sabes que un juego es un conjunto de ejes entre tecnología, mecánicas, estética y narrativa. Entonces, hasta el ajedrez tiene narrativa. Pero no es una narrativa enfocada en contar una historia, sino en hacerte sentir algo. Estoy completamente de acuerdo y por eso el ajedrez no es un juego de rol.
Y eso, a ver, la otra vez estaba viendo un video de uno de mis youtubers favoritos y él hablaba de un dungeon. Ajá. Que básicamente era una mansión en la que entrabas, o sea, vos podías hacer lo que te da la gana, entrabas en un cuarto y de repente todo la gravedad cambiaba. Ibas a otro cuarto y eran chiquititos. Okay. No había cuento atrás y vos podías ir por cualquier lugar. La intención de eso no era la historia, sino era el descubrir. El entrar a un lado nuevo para ver qué cosa loca encuentras ahí. Me identifiqué mucho porque otra cosa que hice hace poco fue ver Laberinto, esa película ochentera. Oh, ya. A ver, yo nunca había podido ver porque cuando salía yo era muy pequeño y nunca me dejaban. Solo me quité las ganas y vi Laberinto. Y se basa mucho en la misma lógica. No tienes un desarrollo de personajes, sino lo interesante ahí es: conoces un personaje extraño, pasa. Conoces otro personaje extraño, pasa. Y siento que por ahí va, por ejemplo, esta aventura de esta mansión. Conoces un cuarto extraño, pasa, otro cuarto extraño, pasa. Y siento que también es válido. Sí. Y me puse a pensar, por ejemplo, en el tema de los psicópatas en el rol. La persona que está, la abuelita, contando su historia triste de cómo le robaron a la nieta y por eso hay que ir a matar al monstruo. Y llega el tipo y le corta el cuello a la abuelita Claro. y tú te quedas con la historia a medio contar, ¿no es cierto? Porque vos tenías como máster todo tu discurso preparado. Esa es gente que yo creo que está ahí para jugar rol mecánicamente, no quieren la historia, quieren entrar al dungeon, matar y salir. Por eso, o sea, yo sí hago la distinción entre el juego de rol que sí requiere técnicamente, o sea, es que requieres este contrato con la ficción versus este otro, y pongo un ejemplo clarísimo, es Gloomhaven, ¿no? Este juego de mesa, que es un mega juego de mesa, que es técnicamente un juego de mesa, en el que si eres un murder hobo, ¿no? Si eres de estos tipos, no necesitas jugar D&D o juegos de rol. Juega este juego de mesa porque es perfecto para ti, porque no necesitas la narración, no necesitas la historia, solo quieres tener a tu personaje matando bichos y creciendo. O sea, no necesitas más. Eso es lo que hace Gloomhaven y lo hace espectacularmente bien, por eso es tan popular, ¿ya? Y eso es a lo que yo me refería. Y mira que se puede hacer esto a la inversa, ¿no? Yo he visto muchos juegos de balística, ¿no es cierto? De tactical shooting, juegos de mesa, que me gustan mucho. Y digo, ¿por qué yo no puedo hacer esto interpretando? O sea, aquí me falta historia. Entonces, yo lo estoy trayendo al rol. Yo creo que es porque como mercado hemos ido evolucionando, hemos ido cambiando esa estructura. Y ahora se espera muchísimo del Dungeon Master y de la aventura que tenga giros, que te transmita ese desarrollo, que te lleve hacia allá. O sea, que si no lloras en el clímax es mal DM. Pésimo DM. Si no te saca una lágrima, no a ese nivel, pero efectivamente sí que haya algo de emoción. O sea, lo dije en uno de los videos, tu trabajo como DM es transmitir emociones. Es que cualquiera que sea, risa, tristeza, miedo, dependiendo del juego que juegues, ese es tu trabajo. Y para eso cuentas una chévere historia. Y yo soy de esos y para eso mismo me metí en el rol. Pero sí creo que en el otro extremo no deja de ser rol. O sea, si vos manejas tus estadísticas... Bueno, y técnicamente sí, pues, ¿no? Porque tú, incluso en este otro extremo, donde solo es jugar, por así decirlo, o sea, sigues haciendo el contrato de que estás involucrado en esto. Exactamente. En este jugar, ¿no? Sí, pues, ¿no? Exactamente. Sí. Sigue siendo un acto de contar una historia, pero no es la historia tradicional que vamos a escuchar. Y por eso digo, tampoco creo que necesitamos interpretación. Yo sé que es una opinión un poco popular y ya No, a mí me parece bastante bien, porque de hecho en los años que llevo siendo máster, en realidad han sido más las personas que no han deseado interpretar que las que sí. Completamente. Entonces, siempre he buscado formas como para que todos traten de sentirse lo más seguros posibles en mesa,
Porque lo que menos quieres es que se lleven la impresión de que este no es un juego para mí, cuando yo creo que es un juego para todos. Sí. Estoy muy de acuerdo en eso, en realidad, y creo que eso también, por ahí, tal vez por eso también me pongo un poquito No, está bien. enérgico con eso, porque sí pasa mucho, la gente nueva lo ve extraño. Y cuando hablaba con otro amigo que me decía, pero pucha, ¿por qué no les haces a todos disfrazarse y no sé qué? Yo decía, o sea, eso va a espantarle a la persona que quiere entrar al hobby por primera vez. Y ojo, no está mal, de hecho, es excelente, que bacanísimo, garísima, como decimos acá. Y sin embargo, tampoco está mal querer jugar al rol sin tanta interpretación. Exactamente. Poder vivir también ese proceso. Hay poca gente que se mete de una. Sí la hay y es bacanísimo cuando encuentras un jugador que se mete, se lanza y juega metidísimo en su personaje, me encanta. Pero casi no pasa. Necesitas un periodo de aflojarte, de sentirte en tu ambiente. Y siento que si es que vos le exiges desde el inicio eso a la persona, se va a correr. Como tú dices, va a decir, no, esto no es para mí. Sí, y eso es... Y yo siento que eso es como cuando los libros, mucha gente dice, no me gusta leer. Y cuando tú preguntas el por qué dice no le gusta leer, realmente te das cuenta que nunca le ha dado la oportunidad a leer. Sí. Entonces es como que, ok, puede que no sea para ti, pero no lo puedes decir en este momento porque ni siquiera lo has probado lo suficiente como para decir que no es para ti. Entonces, es como cuando hay gente que te dice que no le gusta la música. Ya, es como, ¿qué? Esa música. No puedes decir eso, no te gusta un tipo de música. Y eso es otra razón por la que yo ahora soy súper de no te quedes en Calabozos y Dragones. Porque, sí. Porque mucha gente dice, es que eso no es para mí, eso de elfos, eso de enanos y dragones, o sea, no es lo mío. Y es completamente aceptable y entendible. Y luego yo digo, sí, pero que capaz que lo tuyo es ver si resolvemos un caso de un asesinato. Oye, sí. Entonces, no es el juego de rol, sino tal vez la temática alrededor del juego de rol. A mí me pasó una vez que... Esto no, que me preguntan, ¿y qué es un juego de rol? Y toda la cosa. Y digo, ok, hagámoslo aquí, juguemos. Y ya tenía como una aventura... un micro one shot justamente para esto, como que ya lo he hecho tantas veces que ya tienes armado esto de aquí. Entonces, y era obviamente de fantasía, que es lo que más le gusta jugar a la gente. Y lo odió por completo. Le pareció horrible y fue así como, no, sabes que ya me toqué, chau, y se fue. Ella es increíblemente deportista. Lo que más ama en su vida es el deporte. Y ella de plano entró diciendo, no, es que a mí no me gustan los juegos de mesa. Debí inventarme, igual como digo, con la monedita y toda la cosa, inventarme una forma de jugar o un rol de deportes. Sí. Y decirle, mira, tu personaje es esta persona que está llegando a las Olimpiadas. ¿Cuál es el deporte favorito que te gusta? Correr, ok, para ganar en la competición. Y por ahí le metía a una antagonista que es la que le puso aceite en los zapatos o alguna cosa de esas. Sí. Seguro que se metía más. Obstáculos y... Exactamente. Y al final veamos si se ganaba el oro. Claro. Sí, te juro que con eso se prendía del juego. Pero no, en ese momento no lo supe administrar. Y mi cabeza me repitió muchas veces así como, ¿por qué no hice algo así? Pero bueno, ya quedó la aprendizaje. Sí, y eso iba a decir. Al final uno aprende de esas cosas. A mí también me ha pasado un montón de esas en las que no mismo no es para mí. Y creo que el que más dolor me ha causado, así ya poniéndonos muy personales, pero el que más dolor me causó fue no haberle podido enseñar bien esto a mi mamá. Mi mamá fue la persona que a mí me hizo enamorarme de la fantasía. O sea, ella era de, mira, léete Drácula de Bram Stoker, que me encantaba. Ella fue la que me hizo ver Star Wars. O sea, todo eso a ella le gustaba, pero no le gustó Calabozos y Dragones. Y nunca pude comprender por qué. Y la razón era simple, porque ella tenía bastante bien cubierta su hambre de estas historias con Star Wars, con Drácula y con toda esta nota.
Y bien pude haber dado otro tipo de historias para alimentar con el rol. Y creo que esa fue un poco complicado. O sea, realmente hay que entender que hay para todo y se debe. De hecho, justamente hace una semana, tal vez, unos 4 días atrás, pero no hace mucho, vi un juego de rol en el que interpretas vendedores de bienes raíces en un mundo de fantasía. Y dije, ¿qué? Y claro, no es un juego de rol como para hacer una campaña, pero es un juego de rol donde te sientas así con tus panas y estás ahí un rato, una tarde así bien bacana, y interpretas a vendedores de bienes raíces de fantasía y otro de bandas. O sea que... ¿Cómo bandas? ¿De rock? ¿De música? Sí, literal, o sea, de que eres cantante. Y te sale y juegas con las barajas normales y te sale un juego, luego tienes que interpretar y tienes que usar un karaoke. Es decir, es un juego de rol para tu noche de karaoke. Claro. Me pareció hermoso. Entonces hay tantas opciones de allá afuera y lamentablemente nos estamos quedando solo con una. Y eso... Sí. Eso es algo que estaba pensando mucho en realidad. A ver, mi canal es Luthier de Mundos. Pero se iba a llamar originalmente Luthiers de Mundos, pero es como muy enredadera de lengua. Básicamente por la lógica de que somos como artesanos de mundos, ¿no es cierto? O sea, creamos mundos y eso es como lo que nos digo. De hecho, me gusta mucho tu descripción de la bio que tienes. La voy a leer, sigue hablando. Okay. Y es por eso, porque hay tantas cosas allá afuera, hay tanta gente creando cosas, que quedarnos con una sola es como criminal, porque realmente tienes para todo lo que te da la gana. Está este juego que... No recuerdo el nombre del máster que estaba guiando, pero es un juego para crear una telenovela mexicana. Seguro lo has visto, Pasión de las Pasiones. Entonces tienes para hacer lo que te dé la gana y es riquísimo jugar. Está este otro que vi hace poco también de el Gnomo Rolero, no sé si que lo viste, que básicamente tus puntos de vida son gnomitos y que vas jugando se van muriendo los gnomos. Sí. Qué fantástico. Y eso me parece muy interesante, o sea, hay tantas cosas. Solo hago un paréntesis porque es cierto, Luthier de Mundos tiene esta y siempre me gustó, que dice: somos un escape de la normalidad, viviendo aventuras emocionantes, donde nuestras acciones son capaces de cambiar la historia de mundos enteros. Y resoné mucho con eso porque, claro, yo lo leí y yo que entiendo el concepto rolero, de una hice clic. Y sin embargo, no necesitas el concepto rolero para también hacer clic con esto. O sea, en el sentido de que muchas de las veces esas cosas que te apasionan o te gustan son eso, son un escape a la normalidad donde se viven aventuras emocionantes y las acciones son capaces de cambiar mundos enteros, pensándoles a los mundos enteros como otras personas o ti mismo. Ya, en ese momento ya llegaste a un nivel de profundidad mucho más amplio del que yo había pensado cuando aprendí eso. Mucha filosofía por hoy. De hecho, si lo quieres de esa manera, sí, puede ser, de hecho funciona muy bien. Literal me cambió la vida. Cuando comencé a jugar rol, y ya si te metes en esto te cambia la vida. Sí. No hay vuelta atrás. Hay ese no sé si has visto ese como mini cómic, ese webcómic de donde dice: quiero saber qué pasó con mis amigos. Y está un tipo así con una antorcha y hay como la entrada a una caverna. Y está el sabio que le dice: no entres porque nadie regresa. ¿Es cierto? No. Pensé que y el man dice: no, tengo que hacerlo, tengo que saber qué es lo que pasa. Y se va y entra y justo a la entrada tiene un cartel que dice: juegos de rol. y el sabio le dice: oh, the fool. Como que no, porque no hay vuelta atrás. El momento que ya le cachas, te das cuenta. Y yo creo que, así como para ordenar ideas, yo creo que la razón por la que no hay vuelta atrás es porque en realidad nunca lo hemos soltado. O sea, ahora yo estoy haciendo como un super mega estudio, o sea, personal sobre las nuevas tendencias de la neurociencia. O sea, por mi labor, ¿no? Pedagógico, teníamos como esta neuropedagogía establecida, pero ya empiezan a haber nuevas cosas. Y eso me parece muy interesante, y entenderle al cerebro como este elemento de 5 dimensiones, una cosa así bien vacancísima. Pero de entre todas esas cosas uno aprende que jugar y aprender como tal, para el cerebro no tiene diferencia.
Y es que, y justamente ahora que tú decías, o sea, no necesitamos interpretar para que sea un juego de rol como tal. Y es que técnicamente es eso lo que hace el cerebro, ¿no? Porque tú necesitas prestar atención, ¿no es cierto? Hacer conexión con elementos, luego repetir y recibir feedback, ¿no es cierto? Tomar un descanso. Eso es... ¿Corto o largo? Es corto o largo. Pero eso es lo que hace el cerebro. Y luego cuando tú te das cuenta que eso es jugar, porque jugar te engancha para que prestes atención, empiezas a prestar atención y lo que haces es conectar con información que ya tienes como para encontrarle sentido. Y luego, ok, lo intentas una vez, recibes feedback. Lo intentas otra vez, recibes feedback. Y así, y así, y así. Y luego tomas el descanso y cuando vuelves eres mejor en eso. Sí. Y eso pasa, por ejemplo, cuando aprendes a tocar un instrumento musical. Para los que hacen eso. Es increíble. Es increíble ese efecto. Te ¿no? vas a dormir, o sea, te vas todo el día practicando Todo el día y no te sale. No sientes que te sale. Te vas a dormir y al día siguiente. ¿What? Sí, what the freak. Y eso pasa, ojo, eso pasa con los que hacemos música. Hemos vivido eso y eso nos parece fascinante. Pero ¿a quiénes también les pasa eso? A los deportistas, por ejemplo. Claro, sí, Los manes se pasan, dicen, no puedo. Se van a dormir sus 8 horitas y se levantan y luego el día siguiente sí pueden o pueden más, ¿no es cierto? Entonces es fundamental. Y cuando digo como que no hay vuelta atrás, me refiero a que nunca lo hemos dejado porque nuestro cerebro toda la vida lo ha hecho y lo siente tan bien porque es muy normal. Literalmente. Para nuestro cerebro eso es así como, por fin me estás dando algo. En vez de tenerme sentado escuchándole a un tipo al frente 3 horas. O sea, por fin me estás dando algo. Sí, totalmente. Y de hecho, no quiero hacerme autopublicidad, pero por ahí va más o menos la lógica de mi juego. Que generas aprendizajes y esos aprendizajes van hacia diferentes lugares. Porque no creo que subimos, como seres humanos no subimos de nivel. Claro. Pero sí adquirimos aprendizajes y se van distribuyendo. Básicamente es esa misma lógica. Sí. Eso lo bueno de conversar entre psicólogos. Sí, y bueno, haciendo otro paréntesis, Luthier de Mundo está diseñando ya su juego de mesa de rol, ¿no? Se llama Beltalier. Cuéntanos un poquito más de Beltalier. A ver, Beltalier es un continente, básicamente, que yo lo comencé a jugar hace muchos años atrás, pero con mecánicas de D&D y me enamoré de la ambientación y me gustó mucho. La intención es contar una especie de Latinoamérica alternativa en la que las cosas sucedieron de maneras completamente distintas para poder como rescatar muchísimas de las cosas que existen en nuestra cultura. Hay tanto desde el sur al norte para poder aprender de lo que solíamos contarnos antes. Entonces, hace 2 años que comencé con esto, me he metido en un montón de cursos sobre mitología latinoamericana, sobre culturas y cosas así, para poder ir creándolo. Pero lo que al final terminé, todavía no, o sea, a ver, no tengo ni una sola palabra escrita del manual de Beltalier. Mentira, no, sí tiene un sistema de referencias de reglas que ya estaba ahí. Pero exactamente, lo que dije, no, tiene toda una historia, no voy a meterme en eso. Solo te voy a decir que la intención de Beltalier, y de hecho por eso es el tema de mi bio, sobre cambiar mundos enteros. La intención es que esto va a estar abierto para que la gente lo tome y lo haga y lo transforme. Y al final del sistema yo coloco toda una sección en la que digo paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 para coger estas cosas y que transformes esto de aquí en la ambientación que te dé la gana. Ok, o sea, al final de cuentas también tu sistema, que claro, está muy tematizado, tiene la capacidad de hacer esa metamorfosis de tema. Exactamente. Yo lo que hice, a ver, fue pensarlo para fantasía. Ya. Entonces crucé un par de cosas. O sea, el género, eso sí, o sea, si hablamos como de un género raíz, tal vez sería fantasía. Fantasía es del género raíz, definitivamente. Entonces yo creé un par de ejes que les mezclé y sale lo que vos esperarías de la fantasía. Pero te doy instrucciones para decir, a ver, ¿quieres uno de vaqueros? Puedes mezclar este eje con este eje, les mezclas a los dos y ahora tienes algo de vaqueros. Qué chévere, eso está muy interesante.
Eso está quieres muy algo bien, cyberpunk, mezcla esto más esto y tienes algo cyberpunk. Oh, qué bacán. Entonces te doy como pasos. Primero cambia un poquito los atributos, después cambia un poquito este otro, este otro, y tienes tu propia ambientación. Y a eso se refiere con capaces de cambiar mundos enteros, porque la idea es que la gente tome ese manual, coja, lo destruya, lo bote lo que no le gusta, coja lo que sí, y pueda construir sus propios mundos, y tengamos cientos de personas soñando con algo muy grande. Cientos de diseñadores de juegos, para que si es que no te gusta, como tú decías, ¿no? Como decíamos con el caso de mi amiga, si no te gusta la fantasía, toma el manual y crea tu manual de juegos de rol de deportes. Sí. No, eso a mí me gusta. Puedo dar un pequeño de qué es lo que me gustó mucho de tu sistema cuando yo ya jugué. Y bueno, tuve oportunidad de jugar 2 veces. La primera vez hicimos un 1 a 1 y luego ya jugamos como en grupo y estuvo muy divertido. Pero algo que yo disfruté muchísimo, y era lo que medio comentaba él, era que no subías de nivel como tal, sino conforme ibas jugando, la mecánica te daba que cuando te salía un resultado, que en este caso era un 6, cuando te resultaba el 6 en el dado, tu personaje tenía un insight, ¿no? Como un aprendizaje. Entonces le daba este aprendizaje y tú como player le daba sentido a este insight, no sé, te explicabas qué es lo que aprendiste o cómo es que resolviste esto, o sea, cuál fue ese clic que tuviste, y eso se te acumulaba para darle el crecimiento a tu personaje. Personalmente hablando, esa cosa a mí me fascinó tanto que tenía muchas ganas de aplicarlo a mi sistema, pero dije, ok, no, mi sistema no se acoplaba a eso porque tenía que darle sentido hacia otro lado. Eso sí es verdad, o sea, y una cosa que yo sé que tiene la limitación es que aunque yo quisiera que se pueda ocupar para miles de cosas distintas, no se puede. O sea, no se puede porque hay cosas que necesitas que te transmitan el juego como tal, las mecánicas base. Claro. Pero si puede servir como te digo, como un ejercicio para diseñadores de juegos nuevos que quieran crear su propia ambientación. Pero pero esa mecánica en especial a mí me parece muy buena. O sea, personalmente de entre tantos juegos que he podido probar, jugar y leer también, a mí me gustó mucho esa. Primero porque era algo que veía bastante nuevo, o sea, han habido como variantes distintas, pero no así tal cual como este es tu insight, nárrame tu insight. O sea, por ejemplo, Fate tiene algo así similar, ¿no? Con las invocaciones, eso funciona así. Sin embargo, lo tuyo se sintió muy natural en eso de, tuve un aprendizaje y, ojo, y aquí viene la cuestión, lo más bonito era que este aprendizaje al final, como iba a hacer crecer tu personaje, es este ciclo en el que tú sabes que ese 6 conlleva muchas cosas. Así que cuando veías ese 6, el cerebro era dopamina full. Eso me gustó muchísimo. Y muchas gracias. Yo, así muy, esto ya es así, confesión, yo hubiese puesto en Exploding Dice como algo mucho más, o sea, le hubiese dicho, el 6, bacano, tienes un aprendizaje y vuelves a lanzar otro, y si vuelves a lanzar otro 6, puta, esto es al Nirvana, y yo hubiese disfrutado todo eso. Puede crearse un manual. Si quieres generar un juego de rol sobre monjes. Sí, o sea, budistas, pero a mí me gustó mucho esa mecánica. Y otra cosa es que yo tampoco me voy a hacer ningún santo ni nada. Yo personalmente no soy muy fanático de los elementos mitológicos de acá, pero eso se debe a que no crecí con ellos. ¿No es cierto? Yo crecí con otras cuestiones, entonces nunca le encontré ese gusto, pero cuando jugamos conecté muy bien, dije, qué chévere, las cosas. Entonces empecé a por primera vez sentir ese elemento fantasioso de acá. Exacto. Y me gustó. Eso sí es 100% Beltalier, o sea, toda esa ambientación sí nace de mi intención de transmitir esta cultura y todas estas cosas que hay detrás de la cultura, porque todo lo que nosotros nos hemos llevado es muy de lo que nos contaron las personas que sobrevivieron a la masacre. Claro. Entonces, por ejemplo,
hace poco seguía un curso que contaba que había unas bibliotecas de keybooks. ¿Sí lo ubicas a los keybooks? Sí, claro. Esta técnica Sí. de escritura con Conteo, con, o sea. con hilos, con Hilos. nudos. Sí. Bibliotecas. De hecho, tenemos un sistema de comunicación gubernamental que se llama Keep. Tenemos un. Ajá, exactamente. Justamente por eso. Habían bibliotecas. 50.000 keybooks, no 50.000, perdón, 5.000 keybooks contando historias de miles de años, porque el keybooks es una cosa que teníamos desde hace literal miles de años. No era una cosa de los incas, no, vino mucho antes. Yo recuerdo haber leído algo sobre un Keybooks perdido, me acuerdo. Ese fue tal vez el cuento que leí en mi temprana adolescencia, que me obligaron a leer en la escuela, que creo que fue el único que disfruté, porque de ahí ya leí Comandá y todos esos Los otros. típicos, Los sí, típicos, ajá. te friegan la lectura y tú dices, y también eso, muy honestamente, la razón por la que también generé aversión, o sea, como ese rechazo a esta cultura, fue porque me quisieron meter como embudo, o sea, no lo disfruté. Sí. Yo leía demasiado hasta la universidad. Me obligaron a leer y dejé de leer todo porque odié leer. Sí. Y después de la universidad comencé a leer de nuevo. Sí. Cuando te obligan a hacerlo obligado es detestable. Es horrible. Pero bueno, entonces lo que te iba a contar, 5.000 keybooks en una biblioteca de keybooks contando historia de un montón de años atrás, ¿no es cierto? Porque como te digo, esto aquí es algo que se manejaba ya desde miles de años. Y a los 30 años de la conquista, a quemar todos los keybooks y a matar a todos los que saben leer. Los Keybooks. Ajá. Entonces, imagínate todas las cosas que se perdieron ahí. Claro. Uy, pero eso tiene... O sea, tiene mucha profundidad narrativa. Eso, mucha gente se queja de la biblioteca de Alejandría. Sí, exacto. Y justo iba a hacer eso. Es la misma cosa. Sí, es la misma pero acá. cosa. Pero acá. Y te muestran después de eso cosas como, por ejemplo, en las vasijas, vos puedes ver gente ritual matando gente, ¿no es cierto? En rituales. Y ves a una persona con el frasco y dicen, se tomaban la sangre de los enemigos. Pero esto es algo que culturalmente nunca se mantuvo. ¿Qué se mantiene en la actualidad? Las mismas imágenes, las mismas cosas, pero el que tiene el jarrón es ayahuasca o es San Pedro. Y es que es medicina. Entonces te transmiten la idea de que éramos una cultura súper violenta, asesina, tomabas la sangre de los otros, cuando posiblemente era un ritual de sanación, de curarle al otro. Entonces es como tratar de tomar todas esas cosas para contar de nuevo un poquito de la historia un poquito distinta. Wow. Entonces... Saqué un 6, acabo de tener un insight. Entonces es eso, la verdad sí, a mí me apasiona muchísimo todo lo que es... No, pero también es que es justo eso iba, o sea, ahora que tú me cuentas de eso, ahorita me acaba de venir, pero como un hambre por saber y un hambre por vivir esa situación. Exacto, sí, Entonces, esa es la intención. O sea, y te lo digo, Beltalier creo que hace un gran trabajo. Y hay muchos compas de diseñadores de rol que también le tienen mucho cariño a su propia cultura. Y hace poco jugué Leyendas de Xibalba. De Xibalba, sí. Con su creador mastereando. Y estuvo divertido, me gustó mucho. Y la lógica de volverte un Catrín. Sí. Me encantó el tipo, como el tipo se había muerto el día anterior, no sabía que todavía era Catrín y todavía estaba completo, ¿no? Entonces durante toda la aventura se le iban cayendo pedazos de músculo, después comenzó a usar un pedazo de muslo para traer a uno de estos perros diabólicos, no me acuerdo cómo se llaman. Entonces, tiene muchísimo para poderse jugar, para narrar, para contar cosas que no se cuentan normalmente, porque sinceramente... de elfos y enanos y cosas por el estilo, me encantó jugar y ya pasé por esa etapa. Pero ya pasé por esa etapa. Claro, es como yo también dije, ya no quiero más fantasía. Había una frase, decía, para diseñadores de juegos de rol, es como, ¿vas a diseñar un juego de rol? Perfectísimo, te apoyo, dale, cholo. Solo piensa, necesitamos un juego de rol de fantasía eurocentrista más. Sí. Y era como que, ok. De hecho, es por eso que en realidad lo que yo hago, por ejemplo, en el mío, es ya sí, elfos y todo, pero yo ya no quiero que los elfos sean los buenos. De hecho, les doy mucho protagonismo a los orcos y a los goblins. Y les pongo en el sentido de la mafia, esta realidad alternativa de los años 50. Entonces es como que hubiese pasado, sí, en realidad toda la Tierra Media técnicamente, ¿no? Si hubiese sido nuestro pasado y hubiésemos sostenido eso hasta
los 50. Claro, eso todo está... Y es algo que siempre me ha gustado experimentar. De hecho, tengo escrito una novela no publicada que se llama El Almaut y que es técnicamente eso. Entonces fue como que mucho más cómodo porque Ya tenías todo en la pasé cabeza. todo un año escribiendo esa película. Entonces lo tuve cómodo, pero en general creo que esa temática es bien interesante, la de nuestra, ¿no? Y creo que va por la lógica de lo que decíamos hace un momento. A ver, cuando hay dos etapas en tu vida, en la vida del rolero. No conoces rol, conoces rol. Pero luego tienes como este cambio de propiedad nuevamente, que es, conoces un rol Sí. y te abres las puertas hacia Ajá, otros juegos. Sí. Y de repente te explota la cabeza, porque... Sí. O sea, cambiar una cosa tan simple como de modificador a pool. pool, Sí. ya es una cosa loca. Claro. Y te emociona. Mira, aquí hay algo muy interesante. Yo hice recién un video, bueno, no recién, hice un video de por qué la llamada de Cthulhu, Call of Cthulhu, es tan popular en Japón. ¿Sí? Ujú. Porque el Calabozos y Dragones como que siempre está top en venta, top de popularidad como juego de rol worldwide, menos en Japón y Corea, ¿no? ¿Por qué en Japón y Corea no pega? Es más, es tanto así que Calabozos y Dragones ahora está dedicando mucho marketing exclusivo para los nipones. No sé si viste ese nuevo comercial, sí. Y un anime Sí, que van a sacar súper, y cosas. Sí, ¿no? eso no lo hacen gratuitamente. Es porque Chaosium y Call of Cthulhu en Japón son la bomba. Eso ahí es lo máximo. Y aquí hay algo muy interesante. O sea, no estoy haciendo... No son los tentáculos lo que les atrae a los japoneses. O sea, por favor. No sé por qué algo me decía que ibas a mencionar algo de eso, pero... No, lo que les atrae a los japoneses de Call of Cthulhu... Tiene cara de buen tipo, ¿no? Sí. No le pongas en ese plan. Es, primero, que los japoneses son muy centrados en ellos, o sea, muy ensimismados. Y lo que hizo Chaosium bien, que es la editorial de Call of Cthulhu, fue no darles el inglés. Les tradujeron todo. Tengan, están en japonés, tomen, jueguen. Y segundo, es que en Japón la cultura del horror es fuerte. Es una cultura en Japón el horror. Ya, claro. Entonces, allá el Calabozos y Dragones y esta fantasía queda para un nicho, el isekai, ¿no? Este nicho del manga, del anime, pero el del horror es el que se toma en serio. ¿Cachas? O sea, es esta situación de así, el horror. Y claro, lo lindo de Call of Cthulhu es que tu personaje se vuelva loco. O sea, en Calabozos y Dragones y en otros juegos de rol es como quiero que mi personaje crezca. En Call of Cthulhu es quiero saber cómo se enloquece. O sea, esa es la meta. Lovecraftiano 100%. Esa es la meta. Y entonces tú dices, bueno, y los nipones que tienen tal vez una de las, ¿cómo se llama?, de autodesvivirse más altas del mundo, están como experimentando sanamente sin tener que... Esa sensación. Sí, y me parece a mí algo para estudiar, no correlación, no es causalidad tampoco, y cosas así, pero a mí me parece muy interesante cómo también las temáticas de los juegos de rol pueden influenciar fuertemente en otros lados. O sea, hay un juego que es muy nórdico y que lógicamente los países nórdicos lo aprecian mucho, porque a diferencia de nosotros los latinos, los nórdicos sí son muy orgullosos de sus Completamente. países. 100%. Sí, 100%. entonces estos manes le tienen así como top a estos juegos. Se me va el nombre, porque es bien bacano, porque incluso tú tienes, en vez de dados tienes una fundita con runas. Hermosazo. Sí, entonces vos sacas y sabes que cuando haces esto y según tu personaje sacas 2, 3, 4, 5 runas y sacas y las armas y dices, no sé qué, es una maravilla. Me parece tan bonito. Y otra vez de nuevo, hay tantas opciones ahí afuera como para quedarte con Sí. uno. Sí. Es como te digo, es ese cambio, esa transición cualitativa, ¿no? Del no conoces, conoces y conoces. Sí. Y bueno, de ahí están ya los más empapados del tema. Pero también hay una cosa. Hay el conocer, el no conocer como player y el no conocer como master.
completamente. Y yo tengo un problema y es que ya no puedo, me cuesta mucho volver al asiento de jugador. Me duele tanto. Porque, a ver, he llevado tanto tiempo queriendo volver porque siempre te vuelves el eterno DM. Y cuando encuentras al fin una mesa, siento que trato de acapararla o trato de interpretar demasiado. Tal vez he estado reprimido tanto tiempo que el momento que al fin tengo el chance, no quiero dejarlo pasar. Y es así como me siento así como que ya no voy a decir nada, perdónenme, me callo. Sí, es difícil. Sí, es difícil porque a mí me pasa también mucho eso. Ventajosamente he podido jugar bastante en internet en el sentido de que también ya como que agarro, me pongo en el rol de player y en el rol de master. Problema ahora, pero sí disfruto más masterear. Tienen sus encantos ambos. Sí, pero yo disfruto más el mastereo. Ay, qué difícil ese punto, ¿ah? A ver, el mastereo es hermoso y sabroso cuando tenías unas ideas y de repente la gente te da la vuelta a esas cosas y te descompone todo. Yo amo eso de ahí. Claro. Y yo siempre pongo cara de así de ¡no! Pero es no. Exacto, es una sensación de felicidad increíble. Sí. Una vez preparé un monstruo que iba a ser un monstruo maldito, ¿no? Así. Era el típico giro de la trama en el que el bueno se transforma en monstruo, a pesar de que él no quería. No era el bueno que era malo, sino el bueno se transforma en el monstruo. Y el monstruo andaba por todas partes con el bueno puesto en su espalda, ¿no? Porque el bueno era así como, no, perdónenme. Y se iba de un lado para el otro, agitándose como loco, ¿no? Y de ahí uno de mis jugadores hizo algo que no me esperaba, y que fue treparse por las paredes y se lanzó y le mató al humano que tenía, del cual había salido el monstruo. O sea, le mató al bueno. Le mató al bueno, que era algo que yo nunca pensé que iban a hacer, porque ya claro, porque viste por hecho su sentido moral. Exacto, ya les había hecho, ya fueron como 3 aventuras que vivieron juntos, claro. Y yo dije, van a querer salvarlo. Yeah. No lo salvaron. Y cuando le mató, mi intención nunca lo había planteado, y mi intención era que sobreviva. Entonces, sinceramente, en serio, jamás se me pasó por la cabeza. Pero cuando le mató y le clavó esa espada en el corazón, fue así como, tiene toda la lógica, ya, se murió. Y le mataron al monstruo en lo que era nada. Por eso pudimos manejar la sesión igual, pero fue un momento demasiado épico, como claro. no se lo podía robar. Claro. O sea, fue demasiado épico y yo mismo me emocionaba. Uh-huh. Para mí es esa la emoción gigante del máster. Que pasen 1000 cosas que vos jamás lograste pensar y que te lleva a caminos insospechados por completo. Y para mí eso es lo más lindo del rol. Sí. Pero como jugador también me gusta muchísimo no conocer qué va a pasar. Claro. Y tener el chance de hacer lo que te da la gana con tu personaje. Porque cuando eres máster, tus personajes tienen una función. Sí. O sea, tienes de aquí va a ser el que cuente esta historia, de aquí va a ser lo que haga de aquí, y así. Claro, son fichas. Exacto. Por ejemplo, cuando jugamos contigo, ajá, vos decidiste volverte el sidekick del NPC. Sí. Y me complicaste la vida, porque una de mis máximas es: nunca jamás un NPC puede estar por encima del jugador. Oye, pero yo quería hacer el sidekick porque en mi cabeza yo era más útil ayudando a alguien que yo siendo el que lo protagonizara. Y por eso mismo el man se cayó en el piso y le fue mal y toda la cosa. Pero a lo que iba es: cuando vos eres máster, tu personaje tiene una función específica. Y está ahí para entregar algo, como vos decías en un video hace un poco, como para cumplir una promesa. Uh-huh. Cuando eres jugador, tu personaje puede hacer lo que le da la pinche gana. Claro. Ahí sí puede entrar en el modo que le dé la gana y hacer lo que quiera. O sea, obviamente manejándose con su personaje, si vas a rolar bien y toda la cosa, tienes que manejarte por ahí. Pero no tienes esa limitación del personaje. De este personaje, como vos cuentas una historia, este personaje tiene una razón de ser. Claro. O sea, yo disfruto, y sí es cierto, o sea, lo de ser player también sí es verdad. O sea, como poder por fin vivir la historia desde este lado también es súper chévere. A mí sí me gusta. Sin embargo, lo que más disfruto de ser máster es el world building.
Eso es un buen punto. O sea, yo entiendo que como player no tengo el control sobre el world building y está bien porque me estoy adentrando a un mundo que alguien muy generosamente ha preparado. Y lo mínimo que voy a hacer por eso es respetar ese mundo, ¿no es cierto? Sin embargo, hacer world building es maravilloso. Sí, eso es verdad. O sea, a mí me fascina sistemas de magia, sistemas de organizaciones. O sea, y yo hace mucho tiempo atrás que mi vida de máster cambió cuando pude entender ese cambio de paradigma de yo como máster no cuento historias, eso lo hacen los players porque ellos tienen ese control. Exacto. ¿Ya? Yo como máster presento mundos y la historia aparecerá ahí, en ese mundo. Y si tengo un mundo bien pensado, que lo domino, Interactúa solo. que se interactúa solo, se siente tan bien y los players pueden brillar. Sí, sí, sí. Entonces si mi mundo está bien, mis players van a brillar. Y que brillen los players es eso que tú contabas, así como que sí, qué bacano, o sea, porque no le voy a robar esto, porque qué bacano, o sea, me siento feliz de que esté haciendo algo tan chévere. Me siento feliz de que esté teniendo éxito o que esté sintiéndose tan bien este player. Y me di cuenta que la mejor forma de hacerlo era dedicarle cariño, amor, comprensión y ternura al mundo. Sí. O sea, y solo por esa razón, solo por ese sentido, es que para mí masterar o sea, me gusta más, pero... En eso sí, no te puedo jamás contradecir. Yo vivo la mitad, desde el 2020 vivo la mitad de mi tiempo en Beltalier. Porque literal me paso... A ver, yo he aprendido de magia, pero no te hablo de sistemas de magia. Hablo de magia. Yo no creo en la magia ni nada de esas cosas. Sí, pero he aprendido de alquimia, he aprendido de gnósticos, he aprendido de un montón de religión, un montón de todas esas cosas. Porque cada vez que aprendo un poquito de esas cosas, le meto en mi mundo. Porque como te digo, es una realidad alternativa. Claro. Entonces, el sistema de alquimia que tiene mi mundo es basado en la alquimia de verdad. Las cosas gnósticas que tiene mi mundo es basada en los temas gnósticos de verdad. Y le hice así, tratando de... Porque es una mezcla entre toda esta cultura europea y la mezcla... Nosotros somos mestizos. Claro. Y somos una mezcla entre lo español y somos una mezcla entre lo indígena. Entonces, ¿cómo mezclar estos dos ejes para que puedan interpretarse cosas tanto indígenas como españolas o europeas en un solo sistema? Claro. Y eso ha requerido muchísima investigación. Yo no he escrito, como dije, nada de Beltalier, pero yo vivo en Beltalier la mitad de mi vida. Entonces... Eres como George Martin. ¿Sí? Sí, George Martin no hace outlines. O sea, George Martin, en cierto Juego de Tronos, el man vive o sea, el man la sabe. Pero dile que acabe su libro, pues. Ese es el problema. Creo que ya se fue por tantas partes que ya no tiene mucha idea cómo terminar. Claro, todo el mundo está loco por eso. Claro. Antes Ahora sí, muera. Vamos a cerrar porque con esta cerramos y muy honestamente esta iba a ser como una conversación como de hey, introdúcete al rol, pero creo que es mucho más. Así que este es el piloto de introdúcete al rol. Sí, esa hay que hacerlo otro rato. Pero nada más para hacer una invitación que este 22 de julio, si estás en Cuenca, vamos a tener un primer encuentro de juegos de mesa, juegos de rol y juegos de cartas. Y hablando de juegos de rol en especial, va a ser la primera vez que como que estamos haciendo un evento organizado de juegos de rol. Y eso me parece buenísimo. Los juegos de rol aquí en Cuenca son relativamente nuevos, pero ya llevarán unos 15 años, o sea, ¿no? Pero es la primera vez que hay un evento organizado con un enfoque en juegos de rol. Va a haber 5 mesas, va a estar 3 de Calabozos y Dragones, va a estar Beltalier y va a estar Fitz. Y vamos ahí a estar jugando, haciendo jugar y toda la cuestión. Entonces, si tienen ese chance, este 22 de julio en el Colegio Sepsi, avenida 24 de mayo, Chilcapamba. Y muchas gracias, Leito. ¿Alguna última cosa que quieras decir? Pues que sigamos jugando rol. Realmente es fantástico. Creo que, como dijimos, te cambia la vida. Así que sí, solamente sigan jugando. Sí. Roleen más, por favor. Y si no saben, bueno, pues escríbanos y lo que sea.
Nos vemos hasta el próximo capítulo porque me gustó tanto que voy a tratar de convencerle a este güey que hagamos esto tal vez una vez al mes. Así que nos vemos. Saludos.